Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el tema de tejido nervioso, que este a su vez corresponde a lo que es la asignatura o a la materia de histología. Recuerden que histología deriva del griego, que significa lo que es el estudio de los tejidos. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el tejido nervioso, que son uno de los 4 tejidos básicos de nuestro organismo. ¿Cuáles van a ser estos tejidos básicos? Primero que nada tenemos lo que es el tejido epitelial, segundo tejido conectivo, tercero lo que es el tejido muscular y cuarto el tejido nervioso, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, en esta diapositiva lo que ustedes están observando son todo lo que es la parte de la referencia bibliográfica que he podido utilizar o bueno, que he podido revisar para lo que es la elaboración de este video. En la parte derecha ustedes ven 4 libros que están remarcados en líneas rojas y en lo personal yo se los recomiendo bastante para que ustedes se los puedan comprar en algún momento para que puedan estudiar histología, porque en lo personal son libros muy pero muy buenos, ¿ya? Entonces, antes de ir avanzando ya con lo que es la parte de la exposición de lo que es el tejido nervioso, quiero decirles que de todos estos libros el libro base que voy a utilizar va a ser lo que es el libro de histología de Ross, ¿ya? Entonces, todo lo que es la parte de los títulos de esta diapositiva van a encontrarlo ustedes en lo que es el contenido del libro de histología de Ross, pero cuando yo encuentre alguna información complementaria de algún otro libro, como por ejemplo en el de Netter, el de Anthony, el de Sabota, el de Gardner, el de James y demás, yo se lo voy a comentar de igual forma en este video de acá, ¿ya? Pero el libro base va a ser lo que es el libro de histología de Ross. Entonces, el primer punto, hablemos sobre lo que es los fundamentos del sistema nervioso. Si ustedes ven, en este libro de aquí, se lo puse la referencia en la parte inferior izquierda, en este libro de aquí lo clasifica el sistema nervioso a nivel anatómico. Y este a nivel anatómico lo clasifica en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. Esa es su clasificación de este libro. Pero si ustedes van al libro de histología de Ross, la verdad a mí me parece una clasificación bastante mejor. O sea, mucho mejor sobre todo en esta parte de la clasificación. En el libro de histología de Ross te lo clasifica en 2 partes. Uno a nivel anatómico y el otro a nivel funcional. Y entonces de eso vamos a hablar mucho, pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero solamente quiero comparar este libro con el libro de Ross para que ustedes vean, digamos, la diferencia entre un libro y otro libro. Bueno, más adelante vamos a hablar de eso de igual forma. Este esquema, la verdad no tengo ninguna queja sobre este esquema, me parece muy bueno, que hace referencia a lo que son los tipos los tipos de células de sostén, que son también conocidos como lo que es la parte de las neuroglías, o también conocido como sencillamente las glías, ¿ya? Aquí tenemos lo que son los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglía y lo que son las células ependimales que conforman parte de las neuroglías del sistema nervioso central, pero si en cambio en el sistema nervioso periférico son diferentes. Aquí tenemos lo que son las células satélites y también lo que son las células de Schwann. Ahora, de este esquema, de este libro, la verdad no tengo ninguna queja, muy bueno este esquema, y entonces se las muestro para que lo vean, ¿ya? Es como que un resumen de todo y me parece bastante fenomenal este esquema aquí, ¿ya? Y bueno, entonces empezando a hablar ya lo que son la parte de lo que nos dice el libro de Ross, mencionamos que en la parte de lo que son el sistema nervioso se clasifican de 2 formas, a nivel anatómico y a nivel funcional. En la parte de nivel anatómico es lo que vamos a empezar a exponer o a hablar principalmente, ¿ya? Después nos pasamos a lo que es la parte funcional, ¿ya? En la parte anatómica lo podemos subdividir o lo podemos subclasificar en 2 grupos. Uno, a nivel de lo que es el sistema nervioso central y dos, a nivel de lo que es el sistema nervioso periférico. Empecemos primero por el central. Primero, ¿por qué se llama central? Primero porque, digamos, va a estar en la parte central de nuestro cuerpo, por eso es que denomina sistema nervioso central, es decir, está en la parte de la línea media, ¿no? Todo lo que está pintado más o menos de color verde transparente que conforma lo que es la parte del cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso central, es todo eso de ahí, ¿ya? Hay algunos libros que te señalan, digamos, que el sistema nervioso central está compuesto por lo que es el cerebro, el tronco encefálico, lo que es el cerebelo y la médula espinal y demás. Son 4 componentes que algunos libros te lo dicen, pero hay otros libros como por ejemplo este de aquí, de esta imagen de aquí lo he sacado del Neuroanatomía de Grace, y también este de aquí lo he sacado del Neuroanatomía de Waxman, donde solamente que te dice que los componentes de lo que es el sistema nervioso central van a ser 2, el cerebro y lo que es la médula espinal. Y aquí en el de Waxman de igual forma, te lo dice lo que es el cerebro y la médula espinal. Y ahora, estos a su vez van a tener sus divisiones. Y este esquema me pareció fenomenal para que ustedes lo puedan ver, digamos, ¿no? En el cerebro vamos a tener lo que es la parte del prosencéfalo. Recuerden ustedes que el prosencéfalo es el cerebro anterior en la parte de la vida embrionaria. Y entonces ese prosencéfalo va a derivar a su vez lo que son los hemisferios cerebrales, que serían lo que son los telencéfalos, ¿ya? Después tenemos lo que es el cerebelo, el tronco encefálico, estos 3 componentes se agrupan en el cerebro, ¿ya? Pero bueno, se da a entender que están en el mismo grupo, pero son estructuras anatómicas diferentes.
diferentes células, diferentes demás. O sea, no me refiero a que son otros tipos de células aparte de las neuronas, ¿no? Sino que, o sea, son muy diferentes en la forma de las células, ¿ya? Entonces, esto de igual forma lo vamos a ir viendo más adelante. Y en la parte de la médula espinal, en la médula espinal tenemos lo que es la parte de la sustancia blanca, lo que es la parte de la sustancia gris. Vamos a ver más adelante de igual forma cuál es la diferencia de la sustancia blanca y lo que es la sustancia gris, ¿ya? Bueno, eso con respecto a lo que es la parte del sistema nervioso central. En lo que es la parte del sistema nervioso periférico, hace referencia primero a su nombre, periferia, que significa que está alejado de lo que es la parte central de nuestro cuerpo. Por eso es que es sistema nervioso periférico. Bueno, y entonces, ¿quiénes van a componer lo que son las partes de los sistemas nerviosos periféricos? En este libro de aquí, solamente te mencionan dos componentes, de igual forma como el sistema nervioso central. Aquí te dice lo que son los nervios craneales. Los nervios craneales van a estar, digamos, compuestos por lo que son los 12 pares craneales, que todo el mundo ya conoce. Y esto de los 12 pares craneales, sí o sí se lo tienen que aprender, porque en cualquier facultad de medicina, sí o sí son preguntas de examen, cuáles son los 12 pares craneales, ¿ya? Entonces, yo te lo voy a ir diciendo uno por uno, y más adelante, perdón, ahorita después de terminarlo de decir, por lo menos tienes que sabértelo los dos primeros de memoria, o bueno, tienes que acordarte de eso a largo plazo. Entonces, el primero es el nervio olfatorio, el segundo es el nervio óptico, el tercero es el motor ocular común, también conocido como oculomotor, el cuarto es el patético, también conocido como troclear, el quinto es el trigémino, el sexto es el motor ocular externo o el abducen, el séptimo es el facial, el octavo es el vestíbulo coclear, el noveno es el glosofaringeo, el décimo es el neumogástrico, también conocido como lo que es el nervio vago, el décimo primero es conocido como lo que es el nervio espinal o también conocido como lo que es el nervio accesorio, y el último, que es el decimosegundo par craneal o el decimosegundo nervio craneal, es el hipogloso, ¿ya? Entonces, los primeros dos, tienes que acordarte sí o sí los primeros dos. Bueno, tienes que acordarte de todo, ¿no? Pero te voy a dar una mnemotecnia o una forma más o menos de cómo te puedes acordar de los primeros dos sí o sí durante toda tu vida. ¿Por qué? Porque solamente ocupando la lógica a través de una pregunta. Entonces, tú mismo te tienes que preguntar las siguientes dos preguntas, una para cada nervio craneal, ¿ya? Entonces, primero hablemos del primer nervio craneal, que es el nervio olfatorio. Si tú te preguntas a ti, o a vos, o a usted, te preguntas ¿cuántas narices tienes? Obviamente que la respuesta va a ser una. Entonces, ese número uno, asociarlo al primer nervio craneal. Entonces, el nervio 1 o el primer nervio craneal es el nervio olfatorio, porque tenés una nariz, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya va uno. El segundo, ¿cuál va a ser? El segundo, tenés que hacerte la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va a ser, ¿cuántos ojos tenés? Obviamente que vas a decir que tenés 2 ojos. Entonces, ese número 2, relacionalo con el segundo nervio craneal, que es el nervio óptico. Ahora, esto ya no cuenta, digamos, si es que sos Tenchihan o si tenés 3 ojos y no sé qué, pero si tenés solamente 2 ojos, esta parte de las mnemotecnias, esta forma de cómo, digamos, uno puede recordarse por lo menos los primeros 2 nervios craneales, es bastante sencillo, es bastante fácil. Y probablemente el preguntarte esta pregunta te hace, digamos, recordar a largo plazo lo que son los nervios craneales, ¿ya? Entonces, el primer componente del sistema nervioso periférico son los nervios craneales. Segundo, son los que son los nervios espinales, estos mismos nervios espinales van a salir o van a emerger de lo que es la parte de la médula espinal, que van a ser una cantidad de 31 a 33 nervios craneales, según la literatura del doctor Oscar González, ¿ya? Entonces, hay otros libros que también te ponen, digamos, así como en el sistema nervioso central dijimos que había el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo, lo que es la médula espinal, que eran 4 componentes, y aquí solamente en esta imagen hace referencia a 2. Hay igual otros libros que te ponen más componentes en el sistema nervioso periférico, como cuáles. Te van a poner el nervio craneal, te van a poner lo que son los nervios espinales, que estos son los dos que están aquí mostrándose. Y segundo, te van a poner también lo que son los plexos. Cuando hablo de plexos, hago referencia a un conjunto de uniones de nervios. En este caso, digamos que estamos hablando del sistema nervioso, ¿no? Entonces, los plexos, ustedes imagínense como si fuera una telaraña. O sea, es una unión de varios nervios. A eso me hago referencia con lo que son los plexos, ¿ya? El cuarto componente, porque dijimos, el primero es el nervio craneal, el segundo es los nervios espinales, el tercero es los plexos nerviosos. El cuarto componente van a ser lo que es la parte de los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos no son nada más que abombamientos, son como pelotitas, son como que estructuras redondas, grandecitas,
que van a ser somas neuronales, van a ser cuerpos neuronales, ¿ya? Más adelante tengo igual forma una imagen para que ustedes puedan entender, digamos, cómo es el soma neuronal, cómo es lo que es la parte de las neuronas y demás. Eso más adelante lo vamos a hablar sin ningún problema, ¿ya? Pero bueno, estos son, digamos, los 4 componentes que hacen referencia al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, ¿ya? Si sus docentes le preguntan quiénes componen el sistema nervioso periférico y ustedes solamente ponen o mencionan estos dos, es suficiente. Pero si quieren mencionar esos 4, los plexos y también lo que es la parte de los ganglios nerviosos, belleza, muy bien. De igual forma en el sistema nervioso central, si ustedes le responden cerebro y médula espinal, con eso es suficiente. Pero si ustedes le responden tronco encefálico, cerebelo, el cerebro y también lo que es la médula espinal, también sirve, digamos, ¿no? Bueno, eso con respecto a lo que es la parte de la clasificación a nivel anatómico. Ahora vámonos a la clasificación a nivel funcional. Bueno, a nivel funcional vamos a tener lo que es el sistema nervioso que se va a dividir a su vez en 2 grupos. Uno que es el sistema nervioso somático, 2 que es el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso autónomo se va a dividir nuevamente en 3 componentes, cuáles van a ser el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Esta imagen de aquí la he sacado del libro de Anatomía de Grace, para que ustedes, digamos, cuando puedan, van y lo leen mucho mejor, o van y lo leen y lo observan mejor lo que es la parte del esquema, porque solamente les he sacado una captura a lo que es la parte del libro. Entonces vamos a traducir todo esto y vamos a explicar todo esto, ¿ya? Entonces dice, las vías sensoriales están involucradas en la entrada de información del sistema nervioso al sistema nervioso central. Las vías motoras están involucradas en la salida de la información del sistema nervioso central. Esto podemos resumirlo en 2 palabras. Aferente y eferente, son 2 palabras, ¿ya? Pero van a ser vías, digamos, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, vías, ¿ya? Vías aferentes y vías eferentes. Más adelante, de igual forma, vamos a comentarlo nuevo con muchas más imágenes para que se pueda entender mucho mejor. Pero ya que lo estamos viendo en este esquema, voy a ver más o menos, digamos, la posibilidad de abarcarlo en lo que son las vías aferentes y las vías eferentes. Pero de todas formas, más adelante lo vemos, ¿ya? Entonces, más o menos imagínense lo siguiente o relaciónenlo de la siguiente forma, ¿ya? Aferente es como que sinónimo de adentro, ¿ya? ¿Qué significa esto? Hay nervios que son sensitivos, esas son las vías aferentes, ¿ya? Las vías aferentes captan información del mundo exterior y toda esa información que captamos del mundo externo, en el caso, digamos, de dolor, presión, frío, calor o algo, toda esa información va a viajar a través por las vías aferentes. Entonces esas vías aferentes se van hacia adentro, ¿ya? Se van hacia adentro y estas son las vías sensitivas, ¿ya? Segundo tenemos lo que son las partes de las vías eferentes. Las vías eferentes son los contrarios de las vías aferentes. Las vías eferentes no captan la información del mundo exterior, sino que dan una respuesta ante los estímulos del mundo exterior. Por ejemplo, las vías aferentes, ya. Gracias a las vías aferentes nosotros sentimos el calor. Por ejemplo, una vela encendida, nosotros nos acercamos la palma en el fuego y entonces obviamente nos vamos a quemar. Eso hace que las vías aferentes cumplan su función de sentir el calor, ¿ya? Entonces una vez vos sentís el calor, obviamente te va a generar dolor. Entonces al generarte dolor, vas a apartar tu mano de ahí. Entonces ahí va involucrado lo que es la vía eferente. La vía eferente es la información que sale desde el sistema nervioso central hacia a la parte externa, ¿ya? Por eso digamos, aferente es hacia adentro, es decir, la información viaja hacia adentro. Si en cambio eferente es externo, es decir, la información viaja hacia el exterior o hacia lo que es la parte externa desde el sistema nervioso central. Por eso, digamos, vamos de igual forma a abarcarlo más adelante para que se entienda mejor. Tengo algunas imágenes para que igual vean ustedes, digamos, cómo es la cosa de vías aferentes y vías eferentes, ¿ya? Entonces, en lo que es la parte, empecemos hablando en lo que es la parte del sistema nervioso somático. En la parte del sistema nervioso somático van a inervar lo que son los músculos, lo que es el tejido musculoesquelético, ¿ya? Esto de aquí, el músculo esquelético, van a estar inervados por lo que es la parte de las neuronas motoras somáticas, que es decir que van a ser voluntarias. Estas neuronas motoras, cuando hablo de neuronas motoras, hace referencia ya, digamos,
al propio tejido que conforma el sistema nervioso, que son las neuronas, ¿ya? Que van a tener una función motora. La función motora significa, digamos, de que vos vas a tener la oportunidad de realizar movimientos. En este caso, ya que estamos hablando del sistema nervioso somático, son voluntarios. Pero también hay neuronas motoras que son involuntarias, que eso ya abarca en el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Ahorita no vamos para allá. Termino esto y nos vamos para allá. Entonces, en el sistema somático encontramos neuronas motoras somáticas que van a ser voluntarias. Claro ejemplo, si tú quieres, o bueno, si tú vas al gimnasio y le quieres levantar algún peso que comprometa el músculo de bíceps, vas a hacerlo de forma voluntaria, digamos, ¿no? O por ejemplo, otro ejemplo, digamos, también quieres hacer pierna, vas y te haces unas sentadillas con la... me olvidé. Con la barra y pesas o los discos al lado. Y entonces esos son movimientos voluntarios que tú quieres realizar, ¿ya? Y en la parte azul, nosotros tenemos, o en el cuadro azul, nosotros tenemos lo que son los receptores sensoriales somáticos especiales. Esto hace referencia mayormente a lo que es la parte de los corpúsculos que nosotros encontramos en el tema de tejido tegumentario, en el tema de la piel, donde vamos a encontrar lo que son los corpúsculos de Meissner, lo que son los corpúsculos de Krauss, lo que son los corpúsculos de Pacini y demás. Gracias a estos corpúsculos, junto con lo que son las partes de las fibras nerviosas que forman o que son parte de las vías aferentes, nosotros podemos sentir todo eso, lo que hemos mencionado, como por ejemplo lo que es el frío, la calor, la presión, la temperatura y el dolor, digamos, ¿no? Y de igual forma, esto van a ser, van a tener, digamos, en la parte, o van a estar, perdón, en el sistema nervioso somático, ¿ya? Bueno, esto con respecto a lo que es la parte del sistema nervioso somático. Ahora vámonos al sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso autónomo, como dijimos, vamos a tener lo que es la parte simpática y lo que es la parte parasimpática. Y al otro lado tenemos lo que es la parte del sistema nervioso entérico. Ahora, esto del sistema nervioso autónomo, el simpático y parasimpático y el entérico, es un tema completo. O sea, en los libros de neuroanatomía siempre va un tema completo del sistema nervioso autónomo. Entonces, por el momento no lo vamos a tocar a gran profundidad, por ejemplo, porque esto es una clase de histología, digamos. Mayormente nos vamos a enfocar en las neuronas, cuáles son sus componentes, cuáles son las funciones, cuáles son los componentes de las neuronas y demás, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero que sepan, digamos, que esto del sistema nervioso autónomo es un tema bastante amplio, ¿ya? Entonces, en el sistema nervioso simpático y parasimpático, cada uno de estos dos componentes, tanto el simpático como el parasimpático, van a tener unas funciones que son muy diferentes entre una y otra, ¿ya? Entonces tenemos lo que son receptores sensoriales viscerales y neuronas sensoriales. Esto del sistema nervioso autónomo mayormente va a inervar lo que son los órganos de la cavidad torácica y tanto de la parte de la cavidad abdominal, pero si en cambio en la parte del sistema nervioso somático no inerva nada que sea órganos, van a inervar todo lo que es la parte musculoesquelética, ¿ya? Aquí es diferente. También tenemos en la parte del sistema nervioso autónomo, tenemos neuronas motoras automáticas. Claro ejemplo es, por ejemplo, la capacidad de nuestro corazón de poder contraerse. Ustedes no están pensando cuánto tiempo o cuántas contracciones tienen que tener en determinado tiempo. No están pensando en absolutamente, nunca están pensando en cuánto va a latir tu corazón. Es gracias al sistema nervioso autónomo que podemos realizar esos movimientos o esas contracciones cardíacas, ¿ya? También tenemos lo que es la parte de la dirección simpática y parasimpática. Como dijimos, la simpática y parasimpática van a tener sus funciones que van a ser muy distintas entre una y otra, que esto es un tema ya aparte, muy diferente. También es muy extenso, es muy bonito el tema. Probablemente más adelante de igual forma hagamos un video respecto a esto. Y pues bueno, va a inervar lo que es la parte del músculo liso, lo que es la parte del músculo cardíaco y lo que es la parte de las glándulas también, ¿ya? En el sistema nervioso entérico, cuando ustedes escuchen la palabra entérico, hace referencia a lo que son los intestinos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos también lo que son las motoneuronas entéricas, que son involuntarias de igual forma. Claro ejemplo es el movimiento de lo que es la parte del peristaltismo, aunque lo que es el sistema simpático y parasimpático también de igual forma pueden ir relacionados con lo que es la parte del sistema nervioso entérico, pero el sistema nervioso entérico puede funcionar sin la colaboración de lo que son estos dos componentes, simpático y parasimpático, que eso es lo que nos dicta o lo que nos dice el libro de Ross, ¿ya? Entonces también tenemos lo que son los plexos entéricos. Estos plexos entéricos van a ser, digamos, de dos tipos. Uno lo que es el submucoso y el otro lo que es el mientérico. El plexo submucoso y el plexo mientérico. Estos van a tener otros nombres, que más adelante de igual forma tengo una imagen para que se entienda mejor, ¿ya? La ubicación y de igual forma los otros nombres que tienen. No solamente se conocen como plexo no solamente se conocen como lo que es el plexo submucoso y el plexo mientérico, ¿ya? También tenemos receptores sensoriales entéricos y neuronas sensoriales entéricas en el tracto gastrointestinal y lo que son los plexos entéricos. Estos mismos van a inervar lo que es la parte del músculo liso, lo que es la parte de las glándulas, lo que es la parte de las células endocrinas del tracto gastrointestinal,
¿ya? Bueno, esto para empezar lo que es la parte de la clasificación funcional. Ahora, quiero que vean esta imagen. Esta imagen voy a hacer énfasis en lo que es la parte funcional, ¿ya? Como dijimos, en la parte funcional teníamos lo que es la parte del sistema nervioso autónomo y lo que es la parte del sistema somático. En el somático lo vamos a dejar a un lado, vamos a enfocar un poquito más en lo que es la parte de sistema nervioso autónomo. Como dijimos, aquí tenemos lo que es el simpático, parasimpático y lo que es el entérico. Si ustedes observan, esto hace referencia a lo que es la parte simpática. Todo lo que está de color rojito hace referencia a lo que son, de dónde emergen lo que son las fibras o lo que son los nervios, lo que son las fibras nerviosas de lo que componen lo que es la parte simpática, ¿ya? Van a emerger de lo que es la parte T1 hasta lo que es la L2, como ustedes también pueden ver aquí ustedes en esta imagen de acá, de realizado las fibras nerviosas simpáticas en color azul. Entonces todas estas fibras nerviosas simpáticas van a inervar lo que son los órganos de parte de la cavidad torácica y parte de la cavidad abdominal igual. Y van a irse también, digamos, a este cierto tipo de glándulas, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, su origen de lo que son las fibras nerviosas simpáticas van a ser de la médula espinal, pero no solamente, no van a ser de todas las porciones, sino que van a ser de ciertas porciones nada más, de T1 a L2, es decir, el origen va a ser toracolumbar, ¿ya? Pero sin cambio, lo que son los orígenes o el origen de lo que son las fibras parasimpáticas no va a ser toracolumbar, no va a ser de la médula espinal, o bueno, no específicamente de solamente de médula espinal, sino que también van a ir más hacia arriba de la médula espinal. Sí conforma parte de la médula espinal, pero no en todas sus porciones, digamos, ¿no? El origen de lo que son las fibras parasimpáticas van a tener un origen cráneo-sacro, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que van a salir las fibras nerviosas parasimpáticas desde dentro del cráneo, al igual que lo que es la parte, desde la parte sacra de la médula espinal, ¿ya? Ahora que ustedes pueden ver una imagen donde hace referencia a estos tipos de subdivisiones de lo que es el sistema nervioso autónomo, ¿no? Aquí está el parasimpático, como dijimos, cráneo sacro es el parasimpático. Entre estos nervios craneales nosotros vamos a encontrar lo que es la parte de tercer nervio, que es conocido como lo que es el oculomotor o motor ocular común. Y el otro que es el séptimo, que es el nervio facial, el noveno que es el glosofaringio y el décimo que es el neumogástrico, lo que es el nervio vago. Y aquí tenemos lo que son las porciones S2 a S4 que van a emerger o van a originarse lo que son las fibras parasimpáticas, ¿ya? Y aquí tenemos de igual forma su homólogo, que es la parte simpática, tenemos lo que es la parte de sus orígenes de las fibras simpáticas van a ser de T1 a L2. Ahora, vámonos a lo que es la parte del sistema nervioso entérico. Ya en el sistema nervioso entérico vamos a ver lo siguiente. En esta imagen es como que un corte medio, un corte sagital se podría decir, o un corte medio. La literatura actual es media, en vez de sagital, es media. Entonces, cortamos nosotros la parte media del intestino delgado y lo vemos de lado, el intestino. Vamos a ver lo que son las siguientes capas. La primera capa va a ser lo que es la capa muscular longitudinal, es decir, es la más externa. ¿Ya? La segunda capa va a ser lo que es la capa muscular circular. Aquí está mal, van a disculpar eso. Es la capa muscular circular, ¿ya? Y la tercera capa va a ser la capa submucosa. Y bueno, entre medio de estas capas nosotros encontramos lo que son los plexos, que ya mencionamos que son dos, el mientérico y el submucoso, ¿ya? Entonces, entre lo que es la capa más externa y lo que es la segunda capa, que la más externa dijimos que es la muscular longitudinal y la del medio sería lo que es la capa muscular circular, vamos a encontrar nosotros lo que es el plexo mientérico. Más adelante les voy a mostrar una imagen para que ustedes les puedan ver mucho mejor, al igual que su otro nombre del plexo mientérico, ¿ya? Entonces, esto puede ser también pregunta de examen, dónde se encuentra ubicado lo que es el plexo mientérico o entre qué capas musculares del intestino se encuentra ubicado el plexo mientérico. Ustedes le responden entre lo que es la capa muscular circular, entre lo que es la capa muscular longitudinal, ¿ya? Entonces, en el siguiente plexo, que es el plexo submucoso, no ocurre de igual forma. En el plexo submucoso se encuentra en la capa submucosa, no se encuentra entre medio de ciertas capas, sino que se encuentra en la misma capa submucosa, ¿ya? Por eso de igual forma se llama plexo submucoso. Ahora, vean esta imagen de acá. Esta imagen de acá me pareció bastante buena y de igual forma, aquí está el músculo longitudinal, el músculo circular y vean cómo se encuentra lo que es el músculo mientérico, también conocido como lo que es el plexo mientérico, ¿ya? El plexo mientérico también conocido como lo que es el plexo de Auerbach, ¿ya? Ese es su otro nombre.
plexo mientérico, plexo de Auerbach son como si fueran sinónimos, ya solamente son epónimos, lo que es la parte del plexo de Auerbach, ¿ya? Entonces, tenemos también el otro plexo que era conocido como lo que es el plexo submucoso, que es también conocido como lo que es el plexo de Meissner. Recordemos que este plexo mismo se encuentra en la misma capa del mismo nombre, digamos, ¿no? Si el plexo se llama submucoso, se va a encontrar en la capa submucosa, ¿ya? Entonces, eso con respecto a lo que es el sistema nervioso entérico. Y bueno, aquí un resumen de lo que ya hemos hablado en la parte del sistema nervioso autónomo, que dijimos que se divide en división parasimpática, en división parasimpática y simpática, y el sistema nervioso entérico. Recordemos que lo que es la parte del sistema nervioso entérico puede funcionar sin la intervención de estos dos componentes, que es el parasimpático y lo que es la parte simpática. Bueno, entonces hablando ya de lo que es específicamente de la composición del tejido nervioso, nosotros podemos decir que el tejido nervioso está compuesto por dos tipos principales de células. Primero que nada, las neuronas, que es lo primero que vamos a hablar, y después vamos a hablar de lo que son las células de sostén. Si nosotros nos podemos analizar el nombre de este tipo de células, conocido como células de sostén, ya nos da una de sus funciones, o ya nos da a entender una de sus funciones. Estas células de sostén van a dar soporte, como su propio nombre lo dice. Ahora, estas células de sostén son también conocidas como lo que son las neuroglías o sencillamente las glías. Van a tener tres nombres, ¿ya? Entonces, empecemos hablando sobre lo que es la parte de las neuronas. En lo que son las neuronas, hay algunos libros que te dicen que la neurona está compuesta por dos componentes. Hay algunos libros que te dicen que la neurona está compuesta por tres componentes, ¿ya? La diferencia solamente es que uno lo agrupa y lo subdivide en dos, que van a ser tres de todas formas. Y la otra es que lo dice solamente los tres, ¿ya? Pero bueno, depende de ustedes cuál utilicen para exponer en algún momento el tema del tejido nervioso, ¿ya? Entonces yo ya, para hacerlo de forma didáctica y también pedagógico, creo yo, para que se pueda entender mucho mejor, es que voy a decir que la neurona va a estar compuesta por tres componentes. Entonces, ¿cuáles van a ser estos tres componentes? Primero que nada, tenemos lo que es el soma neuronal. El soma neuronal es también conocido como lo que es el cuerpo neuronal o pericardio, que es todo esto de acá que estoy señalando en este momento, donde principalmente vamos a tener lo que es la parte del núcleo y todo lo que son los organelos que están en la parte periferia del núcleo, ¿ya? Todo esto de aquí es el soma neuronal, cuerpo neuronal o el pericardio. De igual forma, aquí nos vamos en esta imagen izquierda que está representada con lo que es la neurona de color amarillo. Aquí tenemos lo que es el cuerpo neuronal. Ahora, si ustedes en algún momento buscan en Google neuronas, siempre les van a salir lo que son las dendritas en la parte de la periferia del cuerpo neuronal, que las dendritas es el segundo componente de una neurona, ¿ya? Pero, como les decía, siempre les va a salir que la dendrita sale o emerge de lo que es el cuerpo neuronal, pero no siempre es así. ¿Qué significa esto? Que no siempre las dendritas salen del mismo cuerpo, sino que pueden crear una pequeña rama y ahí recién proyectar sus dendritas, ¿ya? Entonces eso para tenerlo en cuenta, eso lo vamos a eso lo vamos a abarcar más adelante cuando hablemos los tipos de neuronas para que ustedes puedan ver, digamos, que no siempre las dendritas salen del cuerpo neuronal, ¿ya? Entonces, ya hablamos del cuerpo, ya hablamos de la dendrita y ahora el tercer componente va a ser lo que es el axón. Bien, esto de aquí es el axón, ¿ya? Ahora quiero que hagan énfasis en esta imagen de acá. Esta imagen, si no me equivoco, es de Ross. Entonces quiero que vean que hay una línea que delimita entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Qué significa esto? Si ustedes ven, la neurona se encuentra específicamente en el sistema nervioso central. Lo que significa que el axón puede tener distintas longitudes, ¿ya? Es decir, pueden tener hasta inclusive 1 metro de longitud, un axón. Y entonces, este axón puede pasar del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Por eso es que está delimitando aquí una línea que hace referencia al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, ¿ok? Entonces, como les comentaba, hay algunos libros que te dicen que tienen dos componentes. La diferencia entre uno y otro libro es que este libro de aquí te lo dice que primero es el soma neuronal y segundo son las evaginaciones. Las evaginaciones no son más que, digamos, un compuesto que está fuera de la vaina. En este caso sería lo que es el cuerpo neuronal o el cuerpo neuronal o lo que es el soma neuronal, ¿no? Entonces, estas evaginaciones es un grupo que los subdivide a su vez en dos, que van a ser lo que ya comentamos, que es la dendrita y lo que es el axón. Entonces, por eso es que hay algunos autores que te lo dicen, que hay dos componentes, el cuerpo y lo que son las evaginaciones. Y esta a su vez se subdivide en dos, que van a ser lo que son las dendritas y las axones. Pero es lo mismo, o sea, es como que darle un poco más de vuelta, nada más. En vez de ir al grano, te lo ponen así. Pero de todas formas te lo recalco porque en algún momento ustedes van a leer seguramente algún otro libro donde no lo van a encontrar de esta forma, digamos, ¿no? Entonces,
Ya hemos hablado de los componentes de las neuronas. Ahora vamos a hablar de lo que son las regiones de la neurona. En las regiones vamos a tener una región receptora que va a hacer referencia específicamente a lo que es la parte de las dendritas. Las dendritas son las encargadas de recibir cualquier impulso nervioso proveniente de otra célula, ¿ya? Pero si en cambio la región conductora no son las dendritas, sino que son los axones. Es decir, no reciben, sino que conducen los impulsos nerviosos que se crean en el soma neuronal hacia lo que es una región efectora. En este caso sería lo que es la tercera. La región efectora no es nada más que el destino final de lo que es una neurona, ¿ya? En este caso, vean ustedes el axón, cómo llega a los axones terminales, cómo llegan a lo que es la parte del músculo esquelético. Para que me entiendan mejor, si nosotros recordamos la clasificación del sistema nervioso en su tipo funcional, o en la parte de la clasificación funcional, dijimos que tenemos el somático y el autónomo, ¿no es cierto? En el somático vamos a tener lo que son las células o las motoneuronas. Vamos entonces a suponer que esto de aquí es una motoneurona, ¿ya? Aquí tenemos el soma, el axón, y entonces el axón terminal se une a lo que es la parte del tejido muscular a través de una unión neuromuscular. Entonces, su región efectora es donde va a terminar, digamos, o es donde le dice cuál va a ser su función. En este caso, si estamos hablando de lo que es la parte del tejido, del sistema nervioso somático, su función va a ser poder realizar movimientos voluntarios, ¿ya? Espero la verdad que se haya entendido esta parte de aquí, la región receptora, la región conductora y lo que es la región efectora. La región efectora es por donde, como su propio nombre lo dice, digamos, ¿no? Es donde hace el efecto de la misma neurona. Entonces, vamos a hablar ahora de la sinapsis. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito entre lo que es el comportamiento humano y este comportamiento de las neuronas, podemos decir que se asemejan, podemos decir que se parecen. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos o imaginamos una pareja, al hacer comunicación física realizan distintos tipos de acciones. ¿Cómo puedes obtener una comunicación física con una persona? Primero que nada, agarrándole la mano, dándole un abrazo parado, dándole un abrazo de espalda, dándole un abrazo sentado, dándole un abrazo echado y demás. Entonces están haciendo un tipo de comunicación. Entonces estas neuronas de igual forma van a tener sus comunicaciones de formas diferentes, así como lo que son los humanos, ¿ya? Esta comunicación de una neurona con otra neurona se le conoce como lo que es la sinapsis, ¿ya? Eso es la comunicación de una neurona a otra neurona. Entonces, ¿cuántos tipos de sinapsis? Según su morfología. Hay sinapsis según su mecanismo, de potencial nervioso, ¿ya? Según su mecanismo de impulso nervioso, perdón, eso. Entonces, según su mecanismo morfológico, la sinapsis tenemos la sinapsis asoxomática, que significa que lo que es el axón se va a unir a lo que es la parte del cuerpo neuronal, también conocido como lo que es el soma neuronal. Entonces, el axón al cuerpo. Después tenemos lo que es la axodendrítica, el axón a la dendrita, ¿ya? Y después tenemos lo que es la axonal, es decir, de un axón a otro axón. Esos son los tres tipos de sinapsis según su morfología, que van a ser los tres básicos. Hay algunos otros libros que te dicen muchas más tipos de sinapsis, ¿ya? Pero por el momento lo vamos a dejar por ahí. Ahora, si recordamos, dijimos que había otro tipo de sinapsis según su mecanismo de impulso nervioso. Tenemos lo que son las sinapsis eléctricas y tenemos lo que son las sinapsis químicas, que eso es para un tema completo. Pero por el momento no lo vamos a abarcar, sino que lo vamos a abarcar más adelante. Entonces, hablando ya específicamente sobre lo que son las partes de las células de sostén, nosotros podemos decir que estas neuroglías, o también conocidas como las glías, se subdividen en dos grupos: las células de sostén o neuroglías o glías del sistema nervioso central, y también tenemos lo que son las células de sostén del sistema nervioso periférico. Empecemos hablando sobre lo que es la parte del sistema nervioso central, ¿ya? La primera célula que nosotros vamos a encontrar va a ser lo que es la parte de lo que son los oligodendrocitos. Si ustedes ven, esta de aquí va a lanzar cierto tipo de ramificaciones, es decir, cierto tipo de bracitos que salen de todo el cuerpo neuronal, van a envolver lo que son los axones del sistema nervioso central, ¿ya? Del sistema nervioso central, es decir, van a crear una especie de cubierta en los axones. Eso es lo que hacen los oligodendrocitos. Para que me entiendan un poquito mejor o puedan, digamos, acordarse un poco mejor más adelante, si ustedes recuerdan la película de Spider-Man, cuando trata de detener un tren y lanza telaraña por los lados para que esa telaraña se fije en lo que es la parte de lo que es los edificios, para detener el tren, porque si no se caía al mar. Más o menos esas telarañas son las prolongaciones de lo que son los oligodendrocitos, ¿ya? Pero si en cambio los oligodendrocitos, esas telarañas o esas prolongaciones van a envolver lo que son los axones,
¿ya? Más o menos así son lo que son sus prolongaciones. Ahora, después de eso tenemos lo que son los astrocitos. Los astrocitos es la segunda célula. Tenemos 4 células del sistema nervioso central que conforman las células de sostén, ¿ya? Entonces, empecemos por la segunda célula. La segunda célula se le conoce como lo que son los astrocitos. De estos astrocitos vamos a tener de 2 tipos, que van a conocer como lo que son los astrocitos fibrosos y lo que son los astrocitos protoplasmáticos. Ahora, con solamente ver lo que es la parte de esta imagen, ustedes ya pueden identificar cuál es fibroso y cuál es protoplasmático por la sencilla forma que tienen. Si ustedes ven su morfología de lo que es, o su forma de los que son sus brazos, sus prolongaciones, los que son los astrocitos fibrosos, van a ser un poco más, o bueno, mucho más delgados que lo que son los astrocitos protoplasmáticos, que van a ser un poco más robustos, ¿ya? Entonces, esa es una diferencia entre lo que es un astrocito y el otro astrocito. Y además, también hay otra diferencia, es la ubicación en donde están localizados cada uno de estos astrocitos. Los astrocitos fibrosos se van a encontrar mayormente o predominan su ubicación en lo que es la parte de la sustancia blanca, pero si en cambio lo que es la parte del astrocito protoplasmático van a predominar en lo que es la parte del tejido, o perdón, de la sustancia gris, ¿ya? Entonces, estos mismos van a ir, sus brazos o sus prolongaciones van a ir a lo que está también de lo que son los vasos sanguíneos, al igual que lo que son los axones. Ahora, como un dato clínico para que ustedes lo tengan muy en cuenta, es que lo que es uno de los tumores primarios en los adultos, es decir, el tumor más común en los adultos, tumor primario más común en los adultos, que representa el 80% de los tumores, son los astrocitomas. Estos astrocitomas derivan de estas células que son conocidas como astrocitos, pero como dijimos que son 2, los astrocitos fibrosos y los astrocitos protoplasmáticos, el más común va a ser lo que son los astrocitomas de origen fibroso, ¿ya? Entonces vean aquí se lo traduje para ustedes, donde dice: la mayoría de los tumores cerebrales son astrocitos derivados de lo que son son astrocitomas derivados de astrocitos fibrosos. Estos se distinguen patológicamente por su expresión de GFAP, que es una proteína conocida como lo que es la proteína ácida fibrilial glial. Entonces, ya hablamos de 2 células, nos faltan de otras 2 células y acabamos con lo que son las células de sostén del sistema nervioso central. La tercera célula se va a conocer como lo que son las células ependimarias, que van a ser esta de acá. Ahora, veamos la primera imagen. Esta primera imagen hace referencia a lo que es la médula espinal. Aquí está su asta anterior, asta posterior. En la parte torácica tenemos una asta más, que es la asta lateral, y aquí tendríamos lo que es la parte de la comisura gris, ¿no? Bueno, esto ya es anatomía, no me quiero meter tanto en esto, pero quiero que sepan que en la parte de la comisura gris, nosotros vamos a tener como que un pequeño agujerito, como ustedes pueden observar en esto de aquí, que estoy como que más o menos redondeando. Entonces le hacemos un aumento o le hacemos un zoom y observamos esto. Este espacio blanco que estoy señalando en estos momentos se le conoce como lo que es el conducto central, o también conocido como lo que es el conducto ependimario, ¿ya? Y bueno, esto de aquí van a ser lo que son las células ependimarias. Se le conoce como conducto ependimario por el mismo hecho de que están revistiendo, están tapizando lo que es este conducto, las células ependimarias, ¿ya? Entonces, conózcanlas, son todas estas de acá. ¿Dónde más entonces vamos a encontrar lo que son las células ependimarias? Aparte del conducto central que se encuentra en la médula espinal, también lo vamos a encontrar nosotros en lo que son las cavidades de lo que son los ventrículos. Pero no estoy hablando de lo que son los ventrículos del corazón, sino que son los ventrículos del sistema nervioso central, que vamos a tener lo que es el ventrículo lateral, que van a ser 2, y el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar lo que son las células ependimarias. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde también observamos lo que son las células ependimarias, ¿ya? Entonces, ya acabamos con la tercera célula. Vámonos ahora con lo que es la cuarta célula y última del componente del sistema nervioso central, que hacen referencia a las células de sostén, ¿ya? Entonces, esta célula de aquí, como ustedes están observando, estoy señalando, tienen un componente inmunológico. ¿Qué significa? Que esta célula de aquí, conocida como microglia, esta microglia es la encargada de poder desaparecer o deshacerse de algún agente patológico que vaya a atravesar lo que es el sistema nervioso central, o alguna molécula o algo que no sea usual en el mismo ambiente del sistema nervioso central. La microglia es la encargada de poder hacer desaparecer todo esto. Por eso es que le digo que tiene como que un componente inmunológico, porque cualquier bacteria que ingrese al sistema nervioso central, la microglia es la encargada de poder hacerlo desaparecer. Bueno, aquí tengo un resumen de las 4 células que hemos hablado. Aquí tenemos, esto es la corteza cerebral,
Aquí tenemos un aumento y donde vemos aquí lo que son los astrocitos. Recordemos, esta era la segunda que explicamos. Los astrocitos tenemos lo que son los fibrosos y los protoplasmáticos. Después tenemos lo que son las células primarias. Tenemos las células microglías, que dijimos que son las de componente inmunológico. También tenemos lo que es la parte de lo que son los oligodendrocitos, ¿ya? Entonces estas son las 4 células que componen a las células de sostén del sistema nervioso central. Ahora vámonos a lo que es la parte del sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, aquí tenemos la primera, que es conocida como lo que son las células de Schwann. Ahora, una diferencia entre lo que es el oligodendrocito y lo que son las células de Schwann es la siguiente. Los oligodendrocitos son los encargados de mielinizar. ¿A qué me refiero con mielinizar? Es decir, que le dan una cubierta a lo que es la parte de los axones, ¿ya? Es decir, envuelven varias veces. Es como si fuera una cartulina, así, más o menos así. Entonces, los oligodendrocitos se encargan de mielinizar lo que son los axones del sistema nervioso central. Pero sin en cambio, lo que son las células de Schwann son las encargadas de envolver lo que son los axones del sistema nervioso periférico. Esa es la diferencia entre una y otra. La mielinización no se da en las células de Schwann en el sistema nervioso central. Al igual que lo que son los oligodendrocitos, no lo hacen en el sistema nervioso periférico. Entonces ese es un detalle muy importante que tienen que tenerlo en cuenta. Y aquí vean, esta es una imagen por microscopía electrónica, donde observamos nosotros las envolturas de lo que es la parte de las células de Schwann. Vean en el libro, esta es una imagen sacada del libro de Ross, donde dicen que dan hasta 19 vueltas a los axones, a los que son los axones, ¿ya? Entonces, las terceras células son conocidas como lo que son las células satélites, que van a estar representadas con estas flechas de aquí. Las células satélites, ¿dónde nosotros las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en lo que son los ganglios raquídeos que dijimos, perdón, los ganglios raquídeos nerviosos, ¿ya? Que esto mismo tengo una imagen para que se entienda un poquito mejor, pero bueno, quiero que sepan que la segunda célula son las células satélites, ¿ya? Y la tercera célula van a ser lo que son las células neurogliales entéricas. Entonces, hablemos un poquito de esta mielinización que les comentaba. Los oligodendrocitos son los encargados de hacer la mielinización en lo que son los axones en el sistema nervioso central. Pero sin en cambio, lo que es la parte del sistema nervioso periférico, lo que son las células de Schwann, son los encargados de hacer este tipo de mielinización. Como ustedes pueden observar, hay un espacio entre una célula de Schwann y otra célula de Schwann, que es esto aquí, que este espacio de aquí se le conoce como lo que son los nódulos de Ranvier, que vamos a ver más adelante cuál es la función de este tipo de nódulos de Ranvier, ¿ya? Cuando hablemos de las funciones en general de lo que son este tipo de células de sostén. Ahora, hablando ya un poquito más sobre lo que es la parte de las células satélites, esto de aquí es un ganglio nervioso. Si ustedes recuerdan, esto es la médula espinal. La médula espinal, aquí está su asta anterior, su asta posterior, y aquí están sus nervios espinales que sale del surco posterolateral y su nervio anterior o nervio espinal anterior que sale del surco anterolateral. Entonces, en el surco posterolateral van a salir lo que son los nervios espinales posteriores, donde aquí vamos a encontrar nosotros un ganglio nervioso. La región anterior o el nervio espinal anterior no tiene su ganglio nervioso, ya, mucho cuidado con eso. Entonces, en la región posterior o el nervio espinal posterior tiene su ganglio nervioso, que como comentábamos antes, es como que un abombamiento, una pelotita de cuerpos neuronales o una agrupación de lo que son cuerpos neuronales. Y entonces, si nosotros hacemos un corte y realizamos técnicas histológicas, esto es lo que encontramos. Esto de aquí son los somas neuronales, esto de aquí, todo esto de aquí que estoy señalando son los somas neuronales. Entonces, si nosotros hacemos un poquito más de aumento o un poquito más de zoom a lo que es esta imagen, aquí están los somas neuronales, todo esto de aquí serían los somas neuronales, y estas aquí son lo que son las células satélites. Las células satélites van a estar en contorno de lo que son los somas neuronales de los ganglios nerviosos. Ahora tú dirás, oye José, como que no se ve tan bien esta imagen de aquí. Bueno, está bien, yo también te entiendo, porque yo cuando lo quise ver como que no me simpatizaba tanto esta imagen, entonces busqué otro libro y encontré más bien. Esta imagen de acá es el mismo tejido, que son los ganglios nerviosos, y todo esto de aquí es una célula, es decir, es una neurona, es un soma neuronal con su núcleo. Y vean, todo esto de aquí que está señalando con flechita son las células satélites, que ya mencionamos, está en la periferia de lo que son los somas neuronales de los ganglios nerviosos. Bueno, eso con respecto a lo que son los tipos de células de las células de sostén, ¿ya? Ahora hablemos lo que son las funciones de estos tipos de células gliales o lo que son las neuroglías. Primero que nada, sostén físico, protección para lo que son las neuronas.
Empecemos hablando sobre lo que es esto que está en paréntesis, que es lo que más me importa que ustedes aprendan, lo que es la protección. ¿A qué me refiero con lo que es la parte de protección? Ahora vamos a eso. Esta imagen es muy buena, nos esquematiza dos tipos de barreras. La primera barrera, conozcanla, se le conoce como lo que es la parte de la barrera líquido cefalorraquídeo encefálica. ¿Qué significa esto? Si recordamos nosotros, aquí tenemos lo que son los astrocitos, ¿no es cierto? Estos astrocitos tienen sus prolongaciones, tienen sus bracitos, se podría decir así, tienen sus bracitos que van a llegar a un determinado lugar. Y en este caso, aquí tenemos lo que son las células ependimarias, con todo esto que estoy señalando. Las células ependimarias, como les mencionaba, se van a encontrar en lo que es la parte del conducto central, del conducto ependimario y lo que son las cavidades de los ventrículos. Entonces, lo que son los astrocitos van a lanzar lo que son sus prolongaciones hacia lo que son las células ependimarias. Y esto van a como que tapizar, van a crear una especie de aislante. ¿Por qué? Porque son en las cavidades ventriculares y lo que es la parte del conducto central o el conducto ependimario, va a circular lo que es el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y entonces, esta especie de capa que crea en lo que es la parte de las células ependimarias, va a crear como una especie de aislante, como si fuera se me fue el nombre. Prensa de agua. Van a crear como una prensa de agua. Y entonces aquí tengo la imagen. Si ustedes ubican esto, lo que son las aguas, lo que es el agua, sería lo que es el líquido cerebroespinal por donde circula lo que es la parte de las cavidades ventriculares, lo que es la comunicación entre todo esto y también lo que es el conducto central. Entonces esto sería el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo, también conocido de esa forma antiguamente. Entonces todo esto de aquí que sería el cemento, todo esto de aquí sería, se podría decir que son las células ependimarias, pero estos fierros que ustedes están observando, podríamos nosotros colocar una especie más de cemento que va a ser o hace referencia a lo que son las prolongaciones de lo que son los astrocitos. A eso se refiere con lo que es la parte de la barrera líquido cefalorraquídeo encefálica, que van a actuar como más o menos una prensa de agua para que lo que es el líquido cerebroespinal no pase al tejido nervioso, no pase hacia lo que son las células nerviosas, ¿ya? Entonces, la verdad espero que se haya entendido esto de aquí, que es la primera barrera que van a conocer. La segunda barrera, que hace una protección de igual forma, va a ser conocido como lo que es la parte de la barrera hematoencefálica, que va a estar abreviado siempre de esta forma, la B grande, la H y la E. Entonces, ¿qué significa esto? Como su propio nombre lo dice, es una barrera, crea una especie de barrera que nos permite a nosotros tener como que más o menos un sistema privilegiado. Ahora me explico mejor. Esto de aquí es un vaso sanguíneo por donde está circulando un eritrocito y entonces ustedes ven los astrocitos crean sus prolongaciones o tienen sus prolongaciones y van a cubrir lo que es los vasos sanguíneos creando una especie de barrera, como pueden ver, a ver, ¿dónde está? Acá está, vean ustedes acá. Estos son los pies terminales de lo que son los astrocitos. Vean cómo crea una especie más de barrera, una especie más de capa encima de lo que es la parte del vaso sanguíneo. ¿Para qué nos sirve esto? Si ustedes observan, este vaso sanguíneo tiene como que huequitos, tiene como fenestraciones. Para que me entiendan un poquito mejor, es que si ustedes ubican, los argentinos toman mate o tereré en un vasito más o menos de madera. Entonces tienen una bombilla un poquito especial, ¿no? Entonces en esa bombilla tienen como que en la parte de su cucharita, en la parte donde está el domito, en la parte donde está la cuchara, tienen como fenestraciones o como huequitos. Entonces al absorber el tereré o el mate, solamente hace que pase el líquido, no hace que pase lo que es la hierba, digamos, ¿no? Y entonces esos huequitos hacen referencia a lo que son las fenestraciones que nosotros encontramos en el vaso sanguíneo, lo que va, digamos, facilitar lo que es va a facilitar lo que es la entrada de ciertos tipos de moléculas al sistema nervioso central. Y entonces, lo que hace estos tipos de astrocitos, gracias a sus prolongaciones o pies terminales de los astrocitos, va a impedir que cualquier molécula pueda ingresar. Es decir, no cualquier molécula va a poder ingresar a lo que es el sistema nervioso central, proporcionando así como que un sistema privilegiado. Es decir, cualquier bacteria, cualquier virus no puede entrar fácilmente al sistema nervioso central. Y esto es lo que se conoce como barrera hematoencefálica.
Ahora aquí hay una imagen que más o menos hace representación a lo que es la parte de la barrera hematocefálica. Si ustedes ven, esto es el vaso sanguíneo y entonces vean cómo hay como una serie de capas que va a ser como que una especie de barrera que va a impedir que cualquier cosa ingrese. Y esto es importante para todo, para la clínica y de igual forma para la farmacología. Cuando ustedes lleven farmacología, hay medicamentos que no pueden atravesar la barrera hematocefálica. Por ejemplo, digamos, si un paciente tiene alguna infección del sistema nervioso central y el medicamento o el antibiótico que ustedes le dan para ese paciente no atraviesa la barrera hematocefálica, nunca se va a curar, porque no atraviesa la barrera. Entonces no funciona para ese tipo de infección o no funciona para ese tipo de sistema porque no atraviesan las moléculas de ese antibiótico a donde debería atravesar. ¿Ya? Entonces, eso de la barrera hematocefálica es muy, pero muy, muy, muy importante. Y entonces ese es uno de las primeras funciones de lo que son las células de sostén. Protección. Ahora, vámonos a lo que es la parte del sostén físico. En el sostén físico me voy a este puente, que es uno de los puentes de Estados Unidos, si no me equivoco, se llama el Golden State. Este puente de aquí, quiero que vean o quiero que imaginen, digamos, ¿no? Esto de aquí, donde va a pasar, digamos, lo que son los autos o lo que son las motos, va a ser el axón, ¿ya? Y estos pilares que estoy señalando en estos momentos van a ser lo que son las células de sostén. En este caso podríamos poner el ejemplo de lo que son los oligodendrocitos o lo que son los astrocitos, ¿ya? Entonces, lo que son los oligodendrocitos tienen sus bracitos, tienen sus prolongaciones, y entonces estas cuerdas, que probablemente sean de fierro, obviamente, van a dar una especie de soporte al axón, al igual que estas cuerdas o estas sogas, perdón, o estas cuerdas de metal dan un soporte a lo que es al trayecto por donde pasan los caminos. La verdad espero que se haya entendido el significado del sostén físico que da en el sistema nervioso central, lo que son las células de sostén. Por eso se las traje esta imagen y la verdad me pareció una forma de poder explicarlo más entendible, ¿ya? Y bueno, el segundo punto dice aislamiento para lo que son los somas y las evaginaciones neuronales, lo que facilita la rápida transmisión de impulsos nerviosos. Ahora me explico mejor. Quiero ir a la pluma, color rojo. Entonces, si nosotros recordamos, esto de la transmisión rápida o rápida transmisión se debe a lo siguiente. Recordemos, estos son los axones, todos estos son los axones. Entonces, aquí este tipo de células, que son las células de Schwann, en el caso del sistema nervioso periférico y en el caso del sistema nervioso central tenemos lo que son los oligodendrocitos que van a mielinizar lo que son los axones, van a dejar un espacio conocido como lo que son los nódulos de Ranvier. Entonces, gracias a estos nódulos de Ranvier, que son espacios entre una célula y otra célula, en el caso del sistema nervioso periférico, sus impulsos eléctricos no van a viajar de forma lineal. Es decir, no viajan sus impulsos, los impulsos nerviosos no viajan, digamos, de una forma lineal, sino que sus impulsos nerviosos van a viajar de forma saltada, lo que va a facilitar lo que es la rápida transmisión, como dice en el punto número 2, la rápida transmisión de lo que son los impulsos nerviosos. Ya, espero la verdad que se haya entendido eso. Tercer punto, reparación de lo que son la lesión neuronal. Ahora, si ustedes observan, esto se lo puse para que me entiendan un poquito mejor con respecto a lo que es la mielinización. Estos son cables de cobre. Los cables de cobre van a ser representativos en lo que son los axones, pero si en cambio lo que son las células que recubren lo que son los cables, lo que son los axones, va a ser el plástico, ¿ya? Entonces, más o menos imagínense de esa forma. Cable de cobre, axón. Células que mielinizan o que tapizan el axón van a ser lo que son las células de Schwann, que hacen representación a lo que son el plástico que cubre lo que son los cables de cobre. ¿Ya? Eso más o menos para que se entienda. La única diferencia entre los cables de cobre y lo que son las células de Schwann que recubren los axones es que lo que son las células de Schwann tienen un espacio, digamos, entre una célula y otra célula, pero si en cambio los cables de cobre no hay ese espacio. ¿Ya? Entonces eso crea como que una especie de aislamiento en lo que es la parte de los cables de cobre. De igual forma en lo que es la parte de lo que son los axones. Tercer punto, reparación de la lesión neuronal. Después tenemos el cuarto punto. Esta diapositiva está más, ¿o no? No, perdón. El cuarto punto es regulación del medio líquido interno del sistema nervioso central. Después tenemos el cuarto punto, tenemos la eliminación de lo que son los neurotransmisores de las hendiduras sinápticas. Y el último punto sería lo que son los intercambios metabólicos entre el sistema vascular y lo que son las neuronas del sistema nervioso. Y eso.
Eso con respecto a lo que es la parte de las funciones de las células del sistema. Ahora vámonos a lo que son las categorías o lo que es la parte de la clasificación de lo que son las neuronas. Esto aquí, la verdad me gustó más, me gustó mucho más lo que es la clasificación que dice en el libro de histología médico-práctica. Por eso la verdad se los recomiendo bastante, que lo puedan obtener, aunque sea en PDF. Y entonces me gustó porque son 5 tipos de clasificaciones, pero si en cambio en el ROS solamente son 2 tipos. Y entonces, empecemos hablando de estos 5. Después vamos a hablar de los otros 2 que nos dicen en el libro de ROS. Que es esto, la verdad, el de los 5 fue el que más me gustó. La primera categoría o la primera clasificación de las neuronas, nosotros podemos clasificarla de acuerdo a su forma del cuerpo neuronal o del soma neuronal. Tenemos la forma piramidal, que es esta de acá, en el inciso A, o esta aquí en la capa número 5. Esta es una imagen que hace representación a lo que es la parte de la corteza cerebral, donde nosotros en la capa número 5 vamos a encontrar lo que son las células piramidales. Como ustedes ven, su forma nomás ya lo dice su nombre, digamos, ¿no? Entonces, esto de la capa número 5 de la corteza cerebral se conoce como lo que son las células piramidales. Y entonces estas células piramidales dan sus axones, dan sus trayectos, dan sus vías que van a ser motores. Y esto conforma lo que es el tracto córtico-espinal. Lo que es el tracto córtico-espinal es un tema hermoso. Ya tengo unas diapositivas elaboradas o hechas de este tema, más adelante lo vamos a ver, pero quiero que sepan que lo que son las células piramidales nosotros las vamos a encontrar en lo que es la capa 5 de la corteza cerebral. Después tenemos las células piriformes, que van a ser esta aquí, la inciso B. Nosotros lo vamos a poder encontrar en lo que es la parte de la corteza cerebelosa. Y después tenemos lo que son las células estrelladas, como por ejemplo esta aquí, en la capa número 2 de la corteza cerebral, ¿ya? Y después tenemos lo que es, de acuerdo al número de prolongaciones, tenemos lo que son las multipolares, lo que son las bipolares, lo que son las pseudopolares. Esto aquí tengo una imagen, perdón, tengo una diapositiva específicamente en este tipo de clasificación. Más adelante lo vamos a ver, no se preocupen. Y entonces, el tercer punto o la tercera clasificación es de acuerdo al neurotransmisor que libera lo que es la neurona. Tenemos neuronas que liberan serotonina, se van a conocer como lo que son las neuronas serotoninérgicas. Si la neurona libera dopamina, se van a conocer como neuronas dopaminérgicas. Si las neuronas liberan noradrenalina, se van a conocer como neuronas noradrenérgicas. Si la neurona libera glutamato, se van a conocer como glutamatérgicas. Si la neurona libera GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, van a ser conocidas como lo que son las neuronas GABAérgicas. Entonces, esta clasificación me pareció bastante interesante. Bueno, estos solamente son unos cuantos neurotransmisores. Son muchísimos, que aquí se las pongo una tabla donde ustedes lo van a poder encontrar en el libro de Ross, donde están representando lo que es los neurotransmisores más comunes. Tenemos lo que es la ACH, perdón, que es la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, el glutamato, el GABA. Como dijimos, el GABA es el ácido gamma aminobutírico, la glicina, la sustancia P, las encefalinas, las endorfinas beta, el óxido nítrico, son los neurotransmisores más comunes. Entonces, esto de aquí solamente es un ejemplo, digamos, cómo se llamarían lo que son las células neuronales según el neurotransmisor que libera. Pero bueno, son muchas. La cuarta clasificación es el neurotransmisor. Si el neurotransmisor que libera es excitatorio o es inhibidor. Si la neurona libera glutamato, se va a llamar glutamatérgicas, ¿no? Que es un neurotransmisor que es excitatorio. Pero si el neurotransmisor libera GABA, que significa ácido gamma aminobutírico, van a ser lo que son neuronas GABAérgicas inhibitorias. Y el quinto punto o la quinta clasificación van a ser morfológica y funcional. Esto resumámoslos. Aquí tenemos lo que son las neuronas según el quinto punto, morfológico y funcional. Tenemos las neuronas Golgi tipo 1 y las neuronas Golgi tipo 2. Las neuronas Golgi tipo 2 es por la que voy a empezar. ¿Por qué? Porque tiene mucha importancia que ustedes las conozcan, porque puede ser también pregunta de examen. Las neuronas Golgi tipo 2 son las que más abundan en el sistema nervioso. En el libro de aquí, donde dice de histología médico-prácticas, nos menciona que las neuronas Golgi tipo 2, también conocidas como interneuronas, neuronas intracalares, neuronas internunciales o neuronas de asociación o neuronas de integración, van a conformar el 80 al 90% de todo el sistema nervioso. Es decir, conforman la mayoría de neuronas en nuestro tejido nervioso, ¿ya?
Ahora, si nosotros nos vamos al libro de Ross, lo que nos dice es que la célula Golgi tipo 2, pero en el libro de Ross no lo denomina de esta forma, sino que lo denominan como interneuronas. Estas mismas no son el mismo porcentaje del otro libro, sino que en el libro de Ross te dice que estas neuronas, o estas interneuronas, o estas neuronas Golgi tipo 2, conforman el 99.9% de todas las neuronas que conforman el tejido nervioso. Esto sí o sí es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre una y otra, las neuronas Golgi tipo 1, es que sus axones son largos, ¿ya? Pero si en cambio las neuronas Golgi tipo 2, sus axones son cortos. Las neuronas Golgi tipo 1 se van a encontrar en lo que es la parte de la sustancia blanca, pero si en cambio las neuronas Golgi tipo 2 se van a encontrar en lo que es la parte de la sustancia gris. Bueno, hablando ya lo que es la parte de categorías de neuronas, esta es una clasificación sacada del libro de Ross. Entonces nosotros podemos decir que el sistema nervioso humano contiene más de 10.000 millones de neuronas. Se agrupan en 3 categorías principalmente. Esta es una clasificación que más o menos las neuronas lo va a clasificar de forma funcional, ¿ya? Entonces vamos a tener 3 tipos de neuronas. Uno, lo que son las neuronas sensitivas. Su propio nombre ya nos dice su función, ¿ya? Las motoneuronas son las encargadas de poder realizar movimientos motores, ¿ya? Como por ejemplo, si ustedes recuerdan lo que es la parte de la clasificación del sistema nervioso somático, tenían la capacidad de poder realizar movimientos porque van a inervar lo que es el músculo esquelético, ¿ya? Las motoneuronas son también conocidas como lo que son las neuronas motores. El punto número 3, que son las interneuronas. Estas interneuronas también tienen otros nombres, también conocidos como lo que son las neuronas intercalares, lo que son las neuronas de asociación, las neuronas de integración, o las internunciales, o las neuronas Golgi tipo 2. Esto varía el nombre dependiendo de la literatura que ustedes lean, ¿ya? Pero si en cambio en el libro de Ross lo denominan de esta forma, ¿ok? Como decía mi docente, es la misma chola pero con diferente pollera, ¿ya? Entonces empecemos hablando específicamente de lo que es el punto número 1, que son las neuronas sensitivas. Entonces, ustedes tienen que saber la diferencia entre una neurona sensitiva y una vía aferente. No es lo mismo. La neurona sensitiva hace referencia al componente básico de lo que es el sistema nervioso, que comprende las 3 características que ya hemos mencionado: el soma, el cuerpo y el axón. Pero si en cambio una vía aferente no es nada más que lo que son las prolongaciones, es decir, son los axones de las neuronas. Estos axones son conocidas como vías aferentes, que van a tener una función sensitiva, ¿ya? Y ahora, más o menos, para que ustedes relacionen, para que ustedes sea más sencillo poder recordarlo a futuro, lean todo esto de aquí, porque es bastante sencillo poder entender esto, porque el hecho de leerlo ya te da, digamos, una noción que puede que a largo plazo ustedes se acuerden lo que respecta a las vías aferentes. Entonces, estas vías aferentes tienen una dirección hacia adentro, ¿ya? Me explico un poquito mejor con esta imagen de aquí, que he sacado del libro de Fitzgerald, ¿ya? Esto de aquí de las vías aferentes también son conocidas como lo que son las vías ascendentes, porque su trayectoria de estas vías aferentes va a ir ascendiendo desde la periferia hacia lo que es la parte de la corteza cerebral, pero no siempre llega a lo que es la parte de la corteza cerebral. Ahora vamos a eso, no se preocupen. Entonces quiero que echen un vistazo a esta imagen derecha de aquí, que la he sacado del tema de vías ascendentes del libro de neuroanatomía de Fitzgerald, donde hace referencia solamente a una vía aferente, es decir, a un trayecto, a una vía que se conoce como lo que es el cordón posterior del menisco medial, ¿ya? Entonces, como dijimos, esto va a empezar desde lo que es la parte de la periferia. Un ejemplo aquí podemos poner, digamos, que este axón va a estar inervando lo que es la parte de la pierna, lo que es el miembro superior y parte también de lo que es la cara, ¿ya? Entonces, el axón va a inervar a lo que es la parte del músculo esquelético, al igual que puede inervar lo que son las vísceras. Ahorita vamos para allá, pero tengan en cuenta que este es un ejemplo para que se entienda un poquito mejor, ¿ya? Entonces va a inervar la pierna. Desde ahí empieza. Su axón va a tener un relevo. El primer relevo va a ser lo que son los ganglios nerviosos, que encontramos estos ganglios nerviosos en la raíz dorsal de la médula espinal. Por eso les puse aquí esta imagen de acá. En esta imagen de aquí ustedes observan, esta es la médula espinal, esta es lo que es la raíz anterior y esta es la raíz posterior. Vean, aquí es donde hace su primer relevo, lo que es el axón o la vía aferente, ¿ya? Entonces este es su primer relevo y llega desde el sistema nervioso periférico, que está todo esto de aquí, hacia lo que es el sistema nervioso central. Es decir, va ascendiendo hacia lo que es la corteza cerebral, que es el punto final donde va a tener que llegar lo que son estas vías aferentes. Por eso, de igual forma, se llaman vías ascendentes, ¿ya? Entonces, desde el primer relevo va ascendiendo hasta llegar a lo que es la parte del tronco encefálico, ¿ya? O tallo cerebral, también conocido de esa forma. Entonces,
Va a llegar a nivel de la médula oblongada, que es el componente más inferior o más caudal de lo que es el tronco encefálico, y ahí va a realizar el segundo relevo, ¿ya? En el segundo relevo va a realizar una decusación. ¿Qué significa una decusación? Se pasa de un lado al otro lado. Por ejemplo, si el axón que estaba inervando en este caso era la inervación de la pierna derecha, la inervación de la pierna derecha, una vez llega a la médula oblongada, hace esa decusación, esa acción pasa a ser izquierdo, no pasa a ser derecho, ¿ya? Entonces, se pasa al lado contrario, va todavía ascendiendo más, ese es su segundo relevo, como comentamos, pasa a su tercer relevo. El tercer relevo es en el tálamo, a nivel de lo que es el núcleo ventral posterolateral y a nivel de lo que es el núcleo ventral posteromedial, ¿ya? Entonces, desde el tercer relevo van a lanzar sus prolongaciones de nuevo, va a lanzar su acción de nuevo hacia lo que es la parte de la corteza cerebral. De ahí mismo se van a encontrar lo que son las interneuronas, y estas interneuronas van a ser encargadas de poder comunicarlas con lo que son las motoneuronas, para que generen una respuesta. Ahora, me explico un poquito mejor. Eso ya respecto a lo que es la parte de las motoneuronas. Pero quiero que sepan que la encargada de poder recibir todos estos estímulos son las neuronas sensitivas con sus vías aferentes. Que el destino final es la parte de la corteza cerebral. Pero vean esta imagen de acá. Esta imagen de aquí, ustedes están viendo, la vía aferente está representada por lo que es la parte del color azul. Entonces la mano se acerca a lo que es el fuego y entonces estimula dolor y genera una respuesta de retirada. Vean cómo el dibujo tiene como que una secuencia de que la vía o el impulso nervioso va viajando por esta línea azul y llega a la médula espinal. Pero esta respuesta no asciende a lo que es la parte de la corteza cerebral, sino que llega solamente a lo que es la médula espinal y va a conectar con esta otra neurona que es de color plomito. Estas son las interneuronas, que es la tercera neurona que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, estas mismas comunican con lo que son las partes de la motoneurona y generan una respuesta de retirada, como están viéndolo ustedes ahí en esta imagen. Entonces, estos movimientos reflejos se le conoce como lo que son los movimientos reflejos espinales o los arcos reflejos espinales. ¿Por qué se le conoce como espinales? Porque no ascienden más de la médula espinal, ¿ya? Por eso les comentaba que no siempre lo que son las vías aferentes o las vías sensitivas o las vías ascendentes, que los tres son como si fueran sinónimos, no siempre van a ascender a la corteza cerebral, sino que hay algunos que se van a quedar en lo que es la parte de la médula espinal y esos son los arcos reflejos espinales, ¿ya? Entonces, lo que es la parte de las vías aferentes, nosotros vamos a tener de esos tipos, las vías aferentes somáticas y las vías aferentes viscerales. Empecemos hablando sobre lo que es la parte de las vías aferentes somáticas. En estas vías aferentes somáticas tenemos dos componentes, la sensación exteroceptiva y la sensación propioceptiva. La sensación exteroceptiva, gracias a lo que son los receptores somáticos, que ya mencionamos esto en la parte de la clasificación del sistema nervioso a nivel funcional, dijimos que habíamos receptores sensoriales especiales, que son los corpúsculos de Meissner, de Krauss, de Pacini y demás. Esa información la encontramos en el tejido tegumentario, ¿ya? Entonces, gracias a todos estos receptores somáticos, que obviamente van a ser más, nosotros vamos a poder sentir lo que es la temperatura, en este caso sería el calor, el frío, la presión, el dolor y lo que es la parte del tacto, ¿ya? Esto es lo que es la parte de los receptores somáticos. También tenemos la parte de lo que son los telereceptores, que tienen que ver con lo que es la parte de la visión y también lo que es la parte de la audición, ¿ya? Entonces, acabamos con lo que son las vías aferentes somáticas. Vámonos a lo que es la parte de las vías aferentes sensitivas. En la parte de las vías aferentes sensitivas, vías aferentes viscerales. Ya en la parte de las vías aferentes viscerales, nosotros vamos a poder tener la capacidad de poder percibir desde parte de todos los órganos de la cavidad torácica como la parte de la cavidad abdominal algún estímulo doloroso. Por ejemplo, algún tipo de daño, algún tipo de lesión, gracias a las vías aferentes viscerales nosotros podemos captar esa información. Al igual que lo que son las partes de las glándulas, como las que se encuentran en la parte del macizo facial, ¿ya? Y bueno, eso con respecto a lo que es la parte de las vías aferentes. Ahora vámonos a lo que es el contrario, a su homólogo, que es las vías eferentes. ¿Ya? Las vías eferentes son motoras. De igual forma, aquí una mnemotecnia, una forma de cómo comprender mejor su trayectoria. Dice, tienen una dirección hacia el exterior. ¿Por qué? Porque esto ya no va a empezar desde lo que es la parte de la periferia, es decir, ya no empieza de lo que es la parte del sistema nervioso periférico, sino que empieza a lo contrario del sistema periférico, es decir, va a empezar a nivel de lo que es la parte del sistema nervioso central. ¿Ya? Claro ejemplo es esta imagen de acá, de igual forma lo he sacado del libro de neuroanatomía de Fitzgerald en el tema de las vías. Estas son vías descendentes porque su
su punto inicial es desde la corteza cerebral hacia lo que es la parte de la célula efectora, ¿ya? Entonces, vean, empieza desde acá, desde la corteza cerebral. Esa información va viajando a través de lo que son los axones o a través de lo que son las vías eferentes y va descendiendo, hasta que llega a la médula oblongada y hace una decusación. Por ejemplo, si ustedes quieren mover lo que es la pierna derecha, el hemisferio izquierdo es el que va a mandar para que pueda mover lo que es la parte de la pierna derecha. Ya es todo gracias a esa decusación es que se realiza esta especie de decusación o de cruzamiento de lo que son los axones, ¿ya? Entonces va descendiendo hasta llegar a lo que es la parte de la región efectora. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de neurona, teníamos o comentamos que había en lo que es la región receptora, la región conductora y la región efectora. En este caso, el punto final no va a ser la corteza cerebral como lo que son las vías aferentes, ¿ya? En este caso, las vías aferentes, el punto final van a ser lo que es la región efectora, donde el mismo axón terminal llega a la parte del músculo esquelético, en este caso de aquí, en esta imagen de acá, ¿ya? Entonces, de igual forma, estos van a tener una función motora, es decir, van a tener la capacidad de poder realizar movimientos, ya sea voluntarios o involuntarios. Ahí vamos ahora. Esto de las vías eferentes, de igual forma tenemos vías eferentes somáticas y vías eferentes viscerales, ¿ya? En la parte de las vías eferentes somáticas hace referencia a la inervación de lo que es el sistema musculoesquelético, donde nosotros podemos realizar movimientos a voluntad propia. Y en el caso de lo que es la parte de las vías eferentes viscerales, eso ya tiene que ver mucho más con lo que es la parte del sistema nervioso autónomo, como nosotros comentábamos en la parte de la clasificación a nivel funcional. Como por ejemplo, ustedes no están preguntándose cuántas veces de 5 a 6 de la tarde tienen que latir su corazón. No, eso es de forma autónoma. Estas son las vías eferentes, es decir, ustedes no intervienen absolutamente para nada para poder, digamos, distinguir que de 5 a 6 tiene que latir 60 latidos por minuto y de 6 a 7 tiene que latir 80 latidos por minuto. Ustedes no intervienen en nada en esa parte de ahí, ¿ya? Bueno, eso con respecto a lo que es la parte de las vías eferentes, ¿ya? La verdad espero que se haya entendido todo esto de las neuronas sensitivas y la neurona motora. Ahora vámonos a la tercera neurona, que es conocida como lo que es las neuronas intercalares, también conocida como lo que son las interneuronas, las internunciales, las neuronas de integración, las neuronas de asociación y demás. Tiene muchos nombres este de aquí. Entonces, estas neuronas de aquí, como ya mencionamos anteriormente, van a ser las neuronas Golgi tipo 2. Recuerden, las neuronas Golgi tipo 2, sus axones van a ser muy cortos y se van a encontrar mayormente en lo que es la parte de la sustancia gris. Se encuentra tanto en la corteza cerebral como en lo que es la parte de la sustancia gris de la médula espinal, ¿ya? Entonces, estas neuronas intercalares forman parte de lo que son los arcos reflejos espinales y entonces los componentes de estos arcos reflejos van a ser los siguientes, que tenemos primero que nada lo que es un receptor sensorial que hace referencia a lo que es el órgano tendinoso de Golgi. Y entonces en esta imagen de aquí ustedes observan lo que es una percusión con lo que es el martillo percutor o lo que es el martillo neurológico, están percutiendo lo que es el ligamento infrarrotuliano. Entonces todo ese estímulo es captado por lo que son las vías aferentes y entonces va viajando todo ese impulso nervioso a través por las vías aferentes y su segundo punto, el segundo componente va a ser lo que es la neurona sensitiva, que en este caso van a ser lo que son los ganglios nerviosos que tenemos en la raíz posterior de la médula espinal, que son de los nervios espinales, ¿no? Entonces este es el segundo punto o el segundo componente de lo que son los arcos reflejos, el ganglio o la neurona sensitiva o el ganglio nervioso, porque ahí tenemos neurona sensitiva, ¿ya? El tercer componente va a ser lo que es el centro de integración. Y ahora ustedes vean, va viajando, llega a lo que es la parte del sistema nervioso central, puede ascender dos segmentos o puede descender dos segmentos, lo que son las neuronas intercalares, y entonces este mismo va a llegar a lo que es el punto número 3, que es el centro de integración, que va a estar aquí representado con el número 4, ¿ya? Entonces el centro de integración es esta neurona, que es, digamos, la neurona de integración, la neurona de color negro, ¿ya? Entonces esta neurona de color negro va a comunicarse con lo que es la motoneurona y va a dar, digamos así, su impulso nervioso voluntario, su impulso nervioso motor hacia lo que es la parte de la región efectora. Por eso es el último componente de un arco reflejo, es lo que es la parte de la región efectora. Y es por ahí donde se realiza lo que son los movimientos involuntarios a la hora de percutir lo que es la parte de lo que es el ligamento infrarrotuliano.
¿ya? Ahora, esto de lo que son los arcos reflejos es un tema bastante extenso de igual forma, no me quiero meter bastante profundidad, pero bueno, tienen que saber que estos son los componentes de un arco reflejo. Ahora, arcos reflejos espinales se les conoce así porque no ascienden a la corteza cerebral, sino que se quedan en la misma médula espinal, por eso arcos reflejos espinales, ¿ya? Entonces, ¿cuántos arcos reflejos tenemos? Vamos a tener el arco reflejo miotático simple, el arco reflejo de segundo orden, arco reflejo polisináptico de tercer orden, el arco reflejo flexor o de retirada, el arco reflejo de extensión cruzada. Ya vamos a tener 5 tipos de arcos reflejos espinales. Esto según la literatura del libro de neuroanatomía del Dr. Oscar González. Y recuerden, estas neuronas intercalares en el libro de Ross te dice que comprende el 99.9% de todas las neuronas, es decir, es la neurona más abundante en el sistema nervioso. Según el libro de histología médica práctica, comprende el 80 al 90% de todas las neuronas. Ahora, la clasificación, que esta es la penúltima diapositiva, tenemos una clasificación de las neuronas según lo que es la cantidad de las vaginaciones, es decir, la cantidad de las prolongaciones, ¿ya? Desde el punto de vista anatómico, la mayoría de las neuronas pueden caracterizarse de la siguiente manera. Van a ser 3, las neuronas multipolares, las neuronas bipolares y lo que son las neuronas pseudo-unipolares o también conocidas como unipolares, sencillamente, ¿ya? Aquí tenemos una imagen, pero en la siguiente diapositiva tengo unas cuantas más para que se pueda entender mucho mejor, ¿ya? Entonces empecemos hablando de lo que son las multipolares. ¿Qué significa que es una neurona multipolar? La neurona multipolar significa que va a tener un axón y van a tener dendritas, pero estas dendritas van a ser mucho más de 2 dendritas, ¿ya? Por ejemplo, aquí en esta parte, en esta imagen de aquí, con el inciso A, vemos el axón y vemos lo que son las dendritas. 1, 2, 3, 4 dendritas que salen o emergen de lo que es el soma neuronal. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a encontrar lo que son las células o las neuronas multipolares? Vamos a encontrarlo en lo que es la corteza cerebral, como lo que están leyendo acá, lo que es en la médula espinal, específicamente en lo que es la parte de la asta anterior, en la corteza cerebral. De igual forma, aquí también en el ganglio autónomo y aquí también en lo que es en la parte del ganglio autónomo, ¿ya? Eso con respecto a lo que son las neuronas multipolares. Ahora vámonos a lo que son las neuronas bipolares. Las neuronas bipolares, lo que nosotros vamos a ver aquí es el inciso B de la imagen superior derecha. Y entonces en esta misma ustedes observan que lo que son las dendritas no emergen directamente de lo que es el soma neuronal, como anteriormente les comentaba. Yo les comentaba anteriormente que cuando ustedes coloquen neurona en Google, siempre van a pillar este tipo de neurona, que digamos sus dendritas emergen directamente del soma neuronal, pero como les decía, no siempre es así como lo que son las neuronas bipolares. En esta misma van a dar su prolongación en lo que es la dendrita en una pequeña rama y a su vez van a dar sus otras dendritas, ¿ya? Sin en cambio, igual forma aquí lo que son el axón. Entonces, esto mayormente nosotros lo vamos a encontrar en lo que son los sentidos especiales, como por ejemplo lo que es el gusto, el olfato, el equilibrio, el oído y la vista, al igual que lo que es la parte de la retina del ojo. Entonces, ya hablando de lo que es la última neurona, que nos muestra en el libro de Ross, o que nos describe en el libro de Ross, van a ser lo que son las neuronas unipolares, también conocidas como lo que son las pseudo-unipolares, ¿ya? Estas mismas van a emerger un axón, una pequeña rama axónica, y van a dividirse en lo que es un axón del sistema nervioso periférico y un axón del sistema nervioso central, como ustedes pueden observar en esta imagen de aquí, en el inciso B, ¿ya? Entonces, un axón comprende a la parte periférica y el otro axón comprende a la parte central. ¿Dónde nosotros lo vamos a encontrar mayormente? Esta de aquí, vamos a encontrarlo en que son los ganglios nerviosos, ¿ya? Ahorita tengo una imagen en las diapositivas anteriores para que se puedan dar cuenta de cómo es la cosa. Ahora, antes de terminar hablando sobre lo que es la neurona unipolar, quiero comentarles que son las neuronas bipolares son raras, ¿ya? Eso me olvidé comentarles. Entonces, volvámonos a unas diapositivas antes para que ustedes me puedan entender mejor. Esta de aquí. Esta es una neurona unipolar, ¿ya? Es decir, aquí está el axón del sistema nervioso periférico y aquí está el axón del sistema nervioso central, ¿ok? Bueno, esas son las 3 neuronas que nos muestran el libro de Ross, pero si en cambio en este libro, que también los puse en la parte de la referencia bibliográfica, nos muestra un tipo de neurona más. ¿Cuál es este tipo de neurona que no nos describe en el libro de Ross? Se va a conocer como lo que es la anoxónica, la neurona anoxónica. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Es una neurona que no tiene axón, ¿ya? Es solamente pura dendrita, ¿ok? Esa de aquí no nos muestra en el libro de Ross. Y bueno, eso sería todo. La verdad espero que este video haya sido de su agrado. Y nos estaremos viendo entonces en el siguiente video. Hasta luego.